Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario de la Academia de Ecología de Zonas Áridas. Les doy la más cordial bienvenida tanto a los que están en el auditorio, alumnos académicos del CINOR, como también los que están conectados en línea. El día de hoy tenemos el privilegio y tenemos un gran invitado, conocido mío desde hace años, el doctor Rodrigo Monjaraz Ruedas, que nos hablará de un tema bien fascinante, ¿no? O sea, acerca de los patrones de especiación en complejos de arañas megalomorfas de Norteamérica, ¿no? El doctor Rodrigo, pues él trabajó mucho tiempo en la Colección Nacional de Arácnidos, donde hizo su licenciatura, maestría y doctorado. Y pues vamos a hablar un poquito, ¿no? De su trayectoria académica, digamos. El doctor Rodrigo Monjaraz Ruedas, él realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, estudios de maestría y doctorado en la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM, bajo la tutela del doctor Oscar Franque. Actualmente él está como investigador postdoctoral en la Universidad Estatal de San Diego, bajo la supervisión del doctor Marshall Heding, un sobresaliente aracnólogo. Su línea de investigación se enfoca en historia evolutiva, patrones de especiación y biodiversidad de arácnidos, principalmente enfocados en grupos poco estudiados como son los endemismos de corto rango. Su doctorado lo enfocó en un grupo de arácnidos del orden Schizomida y su postdoc fue trabajando con filogenética espacial de arañas megalomorfas. Ha publicado alrededor de 18 artículos científicos en revistas indexadas y ha descrito más de 30 especies nuevas y 7 géneros de arácnidos. Adicionalmente, obtuvo una beca en colaboración con Marshall Heding por parte de la Texas Park and Wildlife Department para estudiar filogenómica en invertebrados de cuevas, proyecto que se extenderá de octubre de este año hasta octubre del 2024. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde el 2020 y ha sido profesor de asignatura en sistemática en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Adicionalmente ha sido cotutor de 3 alumnos de licenciatura, 3 alumnos de maestría en la Universidad Estatal de San Diego y también ha sido colaborador y ha dirigido a un alumno de doctorado actualmente en el CICESE en Ensenada, Baja California. Tiene amplia experiencia trabajando con actividades de trabajo de campo y ha participado en expediciones tanto nacionales como internacionales, con particular énfasis en recolecta de especímenes de cuevas, donde él tiene una amplia experiencia en el campo de la bioespeleología. Entonces, sin más preámbulo, el doctor Rodrigo Monjaraz, te doy la más cordial bienvenida y cuando gustes comenzar, adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación y por invitarme hoy al seminario, y también agradecer a la audiencia por tomarse el tiempo de asistir. Como ya bien se comentó, les voy a hablar un poco sobre ciertos patrones de especiación en dos grupos de megalomorfos que he estado trabajando como parte de mi postdoc acá en California. Y pues más que nada empezar hablando un poco de que en realidad el objetivo principal de mi proyecto actual es medir lo que es la biodiversidad de megalomorfos en particular, ¿no? Y todos sabemos que estas medidas de biodiversidad dependen muchísimo del número de especies en un área en particular, ¿no? Entonces, si queremos preservar un área en particular, lo que tenemos que hacer es principalmente cuantificar cuántas especies tenemos en estas áreas y por consiguiente describirlas, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que necesitamos es realmente delimitar lo que son las especies o las unidades que vamos a utilizar para comparar medidas de biodiversidad, ¿no? Y justamente eso es lo que planeo enfocar un poco mi charla el día de hoy, en hablar un poco lo que es el flujo de trabajo en la delimitación de especies que estamos implementando actualmente, ¿no? Este flujo se compone de 3 partes principales, lo que esquematizo aquí como una maquinaria es lo que voy a denominar lo que es el modelo de especiación, y con lo que vamos a alimentar esa maquinaria va a ser, por supuesto, los datos, que los datos pueden ser, por ejemplo, cualquier tipo de muestras, individuos que nosotros tenemos, ya sean secuencias o, por ejemplo, datos de diferentes marcadores moleculares. Y obviamente esos datos van a tener diferentes características, ¿no? Como son la cantidad de datos que vamos a utilizar o la calidad de esos datos, ¿no? Entonces es muy diferente trabajar con un grupo que está poco muestreado a trabajar con uno que tiene muestreo, por ejemplo, de grupos externos o de parientes cercanos, ¿no? Y también es muy diferente trabajar con un gen a trabajar con muchos marcadores o muchos genes, ¿no? Entonces, por ese lado, los datos y por otro lado, las observaciones, ¿no? Dentro de observaciones es lo que yo categorizo como sistemática integrativa o taxonomía integradora, que es el uso de diferentes fuentes de evidencia para complementar nuestra delimitación de especies, por así decirlo, ¿no? En este caso puede ser morfología, geografía,
datos moleculares también pueden, porque podemos hacerlo simplemente con morfología, ¿no? Y finalmente, pero probablemente lo más importante, el modelo de especiación, ¿no? Y tenemos que evaluar si este modelo de especiación es adecuado para nuestro estudio o si a lo mejor lo que modela son poblaciones o especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros ignoramos cualquiera de estos factores dentro del flujo de trabajo, vamos a obtener un resultado que no sabemos si es confiable, ¿no? Por ejemplo, si obtenemos un número de especies, ¿cuál es el significado de ese número de especies, ¿no? Y para qué lo vamos a utilizar. Si esa es simplemente nuestra pregunta, obtener un número de especies en un área en particular, bueno, a lo mejor está bien ignorar completamente el modelo o la forma de llegar a eso, ¿no? Pero si a nosotros nos interesa un poco más el proceso por el cual esas especies se formaron o cuál es el resultado o cuál es la importancia biológica de esas especies, entonces tenemos que concentrarnos más en cómo se van a adquirir esos datos, el tipo y la calidad de observaciones que vamos a hacer y por supuesto el modelo que vamos a usar para interpretar esas especies, ¿no? Y eso es lo que voy a explicar un poco en lo que es la primera parte de esta plática y luego les voy a demostrar cómo aplicamos ese flujo de trabajo en dos grupos de megalomorfos, ¿no? El primero que es principalmente enfocándonos yendo desde el desierto y lo que voy a llamar delimitación de especies guiada, y luego en las montañas lo que sería una delimitación de especies no guiada, ¿no? Y más adelante hablaré un poco de esto, ¿no? Entonces ahorita me voy a enfocar un poco en lo que es el modelo y principalmente dejar un poco claro lo que es el modelo de coalescente multiespecies, ¿no? Porque yo creo personalmente que es un excelente modelo para la delimitación de especies, es el modelo que se utiliza más actualmente y como para estar todos en el mismo canal de qué es lo que hice al menos en el primer caso de estudio, es importante dejar claro qué es lo que hace este modelo, ¿no? Entonces no voy a entrar en muchos detalles en cuanto a todas las probabilidades que se tienen que calcular, pero simplemente dejar claro los principales fundamentos de la teoría coalescente, ¿no? El más importante es que trabajamos con poblaciones Wright-Fisher, ¿no? O en otras palabras, son poblaciones que permiten apareamientos aleatorios, ¿no? Es decir, no hay ninguna restricción al flujo genético y por consiguiente son poblaciones no estructuradas, ¿no? Y de tamaño poblacional constante, ¿no? Entonces nosotros vamos al campo y colectamos dos especímenes o dos individuos, vamos a ser capaces de rastrear su historia evolutiva en el pasado a través del modelo coalescente, ¿no? Y de esa forma si suponemos que el ancestro está obteniendo alelos de forma aleatoria de cualquiera de otros individuos en el pasado, vamos a ser capaces de rastrear esa historia evolutiva por varias generaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera generación puede ser algo así, la segunda sí, la tercera puede ser esta quizás, y va a llegar un punto atrás en el tiempo en el que esos alelos van a converger, ¿no? Y cuando esos alelos convergen es lo que llamamos que están en realidad coalesciendo, ¿no? Eso es principalmente lo que nos dice la teoría de coalescencia y esto se puede extender mucho más tiempo atrás en las generaciones, ¿no? Entonces en realidad lo podemos ver de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el transcurso del tiempo, el tiempo natural, viendo hacia el futuro, es lo que nosotros normalmente reconocemos, por ejemplo, en este árbol a su derecha, lo que es un evento de divergencia, ¿no? Cuando un linaje se divide en dos, decimos que hay un evento de divergencia, ¿no? Y cuando lo vemos hacia atrás, hacia el pasado, en realidad podríamos decir que ese evento de divergencia es en realidad un evento de coalescencia, ¿no? Entonces esa es una forma más como sencilla de entender qué sería un evento de coalescencia. Y entonces lo que nos va a interesar en este modelo son esos cambios en el tiempo de espera, ¿no? El tiempo de coalescencia. Cualquier cambio o desviaciones de este tiempo de espera y significan violaciones al modelo Wright-Fisher y por consiguiente vamos a poder obtener un montón de parámetros a partir de estos tiempos de espera en la coalescencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de esos dependen, el tiempo de coalescencia depende completamente, por supuesto, de las muestras que nosotros colectamos, pero también del tamaño poblacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de coalescer a un tiempo X depende completamente de ese tamaño poblacional. Entonces, en este caso, dado este tamaño poblacional, en este ejemplo de juguete, este sería el tiempo que nosotros esperaríamos obtener, ¿no? Entonces, una población del doble del tamaño va a tardar muchísimo más tiempo en coalescer, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos inferir de esto es que, por ejemplo, si nosotros estamos interesados en saber el tamaño poblacional, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el récord fósil o algún evento externo de calibración para datar nuestro árbol y de esa forma estimar el tamaño poblacional, ¿no? O por el contrario, si nosotros sabemos el tamaño poblacional de nuestro grupo, podemos estimar los tiempos de divergencia, ¿no? Y esto es algo súper importante que es poco aplicado y para lo cual también funciona bastante la teoría de coalescencia, ¿no?
Entonces, quizás el mensaje a casa sería que poblaciones pequeñas van a coalescer muchísimo más rápido que poblaciones grandes, ¿no? Y eso es bien importante para la delimitación de especies si sabemos qué tamaño poblacional podríamos esperar para nuestros individuos, ¿no? Entonces, eso es la teoría coalescente normal, pero lo voy a extender un poco a lo que es la teoría coalescente multiespecies, ¿no? Y lo único que cambia en este caso es que justamente este modelo no permite, como lo mencioné anteriormente, la estructura poblacional, es decir, el intercambio de genes entre poblaciones Wright-Fisher, ¿no? Entonces, cualquier cambio en el flujo genético va a ser una violación a esa panmixia, ¿no? Entonces, como bien les mencionaba, este sería el tiempo de coalescencia esperado en una población, pero ¿qué pasa si el tiempo observado es mayor al que estábamos esperando, ¿no? Eso lo podemos atribuir gracias al modelo multiespecies a la presencia de una barrera al flujo genético, ¿no? Y esto es lo que es más importante, como bien les decía, porque no permitimos ningún tipo de flujo entre diferentes poblaciones, ¿no? Y esto es lo que es el principal, esta diferencia en el tiempo de coalescencia, justamente es la que se puede atribuir a alguna barrera, ya sea física o ecológica o ambiental, ¿no? Eso es lo que principalmente postula el modelo coalescente multiespecie y principalmente eso es súper importante para la limitación de especies porque en esa formulación de la restricción del flujo génico es en donde se van a fundamentar todos los programas que utilizan de limitación de especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el clásico ejemplo de coalescencia que probablemente todos ustedes están familiarizados. Y tenemos principalmente lo que es un árbol contención, lo voy a denominar de esa forma, que sería el árbol aquí que se ve como en gris. Y tenemos aparte árboles embebidos dentro de este árbol contención, ¿no? Los árboles embebidos reflejan en realidad historia evolutiva de genes, árboles de genes, y el árbol de contención representaría un árbol de especies o un árbol de poblaciones, ¿no? Entonces, cualquier afectación al árbol de especies va a resultar en una afectación al árbol de genes, ¿no? Y eso es súper útil en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular podemos ver que eso es un punto de coalescencia panmítico, ¿no? Es lo que se espera bajo una población Wright-Fisher, eso no tiene ninguna diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso es lo que llamamos el gene flow la restricción al gene flow, ¿no? Entonces, al flujo genético, perdón. Entonces, de esa forma podemos estimar que hay una barrera ahí que está evitando el flujo genético y entonces podríamos, a partir de ese punto, considerar dos poblaciones distintas, ¿no? Y en este caso también tenemos lo que se llama la coalescencia profunda o deep coalescence, que en realidad lo que nos dice es el tiempo de divergencia o el tiempo de coalescencia en este caso entre una barrera que sabemos que existe entre dos poblaciones y el tiempo que esos genes tardaron en coalescer, ¿no? Este tiempo de espera es súper importante porque nos permite en realidad hacer un montón de estimaciones de qué pudo haber pasado en todo ese tiempo en el que el gen empezó a coalescer y la formación de la barrera actual, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el uso de la variación es súper importante para el estudio coalescente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la extrema derecha, pues es el clásico ejemplo de sorteo incompleto de linajes, ¿no? En el que el árbol de especies no refleja lo que es el árbol de genes, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos de forma más directa este modelo a la delimitación de especies? Bueno, pues principalmente es muy sencillo, tenemos que identificar esos descontinuidades en el flujo genético, ¿no? Y una vez que encontramos esas discontinuidades, podemos asumir que tenemos múltiples poblaciones Wright-Fisher, ¿no? Entonces eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Porque lo primero es que tenemos que asumir que en realidad nuestras especies son poblaciones Wright-Fisher, ¿no? Y eso está bien siempre y cuando nosotros sepamos que hay una correspondencia de uno a uno entre nuestras poblaciones y nuestras especies, ¿no? Si tenemos ese es el caso con nuestro sistema, entonces está correcto, ¿no? O si, por ejemplo, en otro caso alternativo es si muestreamos una especie y sabemos que esa especie pertenece a una población y luego muestreamos otra especie y sabemos que esa especie también pertenece a una población distinta, ¿no? Es decir, estamos muestreando especies por población, ¿no? En este segundo caso es más posible que a lo mejor, dado el diseño de nuestro experimento, lo planeamos de esa forma y podemos entonces usar un modelo coalescente para esto. O simplemente que nuestro sistema carezca de poblaciones, ¿no? Lo cual es más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, si nuestro sistema no tenemos ninguna de estas dos situaciones o tres situaciones, que es principalmente lo que ya les comentaba, BPP o SNAP o STACE y todo ese tipo de programas para delimitar especies justamente buscan estas disrupciones en el flujo genético, ¿no? Entonces, si nuestro sistema cumple con esta premisa de no tener poblaciones, entonces estamos bien, ¿no?
Si no, entonces en realidad lo que estamos delimitando son poblaciones, ¿no? O sea, el modelo multispecies, ¿cuál es? En lo que hace es delimitar poblaciones, no especies, ¿no? Y eso es súper importante porque entonces se preguntarán, entonces, ¿cómo delimitamos especies, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Y si consideramos que especiar toma mucho tiempo, y por ejemplo aquí me gustaría traer a plática lo que es este esquema de Queiroz en el 98, en el cual propone que las definiciones de especies cambian conforme nosotros veamos la formación de especies en el tiempo. Nosotros podemos asumir que entonces, por ejemplo, si nosotros muestreamos una población en etapas tempranas de su especiación, pues bajo un concepto de especie podemos reconocerla, pero bajo otros conceptos no, ¿no? Por ejemplo, en este caso el concepto 9, que podría ser a lo mejor diferenciación morfológica, tomaría muchísimo más tiempo para nosotros reconocer ese tipo de especies, ¿no? Entonces, dependiendo del concepto de especie que nosotros utilicemos, tomarían esa formación de especies en reconocer, ¿no? Y lo mejor entonces sería incluir ese tiempo que tardan las especies en formarse dentro de nuestro modelo de coalescencia. Y eso es justamente lo que el modelo Protracted en este caso hace, ¿no? Incluye el tiempo en la especiación, ¿no? Y lo hace de dos formas, ¿no? Lo principal va a ser considerar que cada divergencia en nuestro sistema va a ser equivalente a fragmentación de poblaciones, ¿no? En este caso, cada uno de esas divergencias va a ser una población distinta, ¿no? Y luego vamos a considerar una tasa de formación de especies, ¿no? Es decir, de todas esas poblaciones, ¿cuánto tiempo tiene que suceder para que esas poblaciones pasen a formar una especie diferente, ¿no? Y entonces este modelo simplemente lo que hace adicional al modelo multiespecies es incorporar esa tasa de formación de especies, ¿no? Y en general lo que es nuestra definición de especies se mantiene como una caja negra que no sabemos todavía qué es, que sería equivalente a lo que es la propuesta de Queiroz en esa zona gris, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso pues simplemente nos permite más flexibilidad en el modelo, ¿no? Al final nosotros tenemos que decidir cómo es que vamos a delimitar esa especie con base en qué evidencia externa, ¿no? Entonces, en realidad, podemos decir que es el mismo problema, pero una forma de verlo distinta, ¿no? Y justamente eso es lo que hace este programa de Lineate. Estoy trabajando en colaboración con el autor de este trabajo, que es investigador y profesor aquí en la Universidad de San Diego. Y lo que hace principalmente es incorporar el Protracted Bearded Model en la delimitación de especies, ¿no? Y lo que hace es calcular las probabilidades de todas las posibles especies, ¿no? Entonces, empezamos con datos genómicos, en este caso va a ser el tipo de datos que obtenemos. Calculamos un árbol con BPP o StarBeast, que sea un árbol basado en la teoría multiespecies. Y luego lo que Delineate va a hacer es calcular la probabilidad de todas esas particiones. Y por particiones me refiero a todas las posibles combinaciones de poblaciones en especies, ¿no? Y esa tasa de formación de especies es lo único que va a decidir cuál de estas particiones es la más probable, o qué esquema de especies es el más probable, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán de dónde sacamos esa tasa de formación de especies. Y bueno, la realidad es que la sacamos del usuario, ¿no? O sea, podemos pensar que esa tasa de formación de especies es como un prior en teoría bayesiana, en el cual nosotros vamos a dar una cierta información para que después el modelo aprenda de esa información y lo aplique al resto de nuestro sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, este árbol aquí en su derecha es lo que es el clásico resultado de Delineate. En amarillo están aquellas poblaciones las cuales nosotros tenemos interés, ¿no? No sabemos qué son. Entonces esas son las que es nuestro grupo de interés, nuestras especies a delimitar, ¿no? Y en azul son especies válidas, especies que nosotros sabemos que son diferentes, ¿no? ¿Con base en qué? Bueno, eso justamente son las observaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros a lo mejor tenemos evidencia morfológica o evidencia geográfica que nos está diciendo que esas son especies diferentes, ¿no? Y simplemente lo que voy a hacer es evaluar si esas especies que yo desconozco son parte de esas especies que están previamente descritas o si en realidad son especies por sí solas, ¿no? Entonces, en realidad, este modelo nos permite incorporar evidencia adicional de parte de lo que nosotros personalmente creemos que es una especie y además nos permite con flexibilidad de ese concepto de especie, ¿no? A lo mejor yo prefiero el concepto morfológico sobre el concepto biológico o sobre el concepto filogenético. Entonces, en ese caso, mi asignación de especies va a ser diferente y puedo reflejar eso en mi delimitación de especies a través de este modelo, ¿no? Entonces les voy a explicar un poquito justamente cómo aplicamos toda esa teoría que les acabo de explicar en este género de arañas Exurela.
Y justamente lo llamo delimitación de especies guiada porque en este caso nosotros teníamos información adicional que nos permitía tener una guía de cuáles podrían ser nuestras especies, ¿no? Entonces, este es un ejemplo súper rápido de cómo estas arañas megalomorfas eran poco conocidas, en realidad son bastante difíciles de colectar. Ustedes pueden ver acá en la esquina superior derecha un poco del hábitat, cómo luce donde ellas viven, en completamente zonas desérticas. Y el género lo describió Plotnik en el 79 y él mismo mencionó que eran arañas poco conocidas, poco habituales, ¿no? Poco comunes. Describió 4 especies, las que muestro aquí en círculos en el mapa, y principalmente las describió con base en morfología, ¿no? Él dijo, estas arañas son distintas unas de otras con base en su morfología, y este tratamiento lo hizo completamente basándose en 20 individuos, ¿no? Entonces, más recientemente, en compañía de Marshall Hedin, mi asesor acá en San Diego State, y Wyatt Méndez, que es un biólogo que es bastante bueno para colectar, sobre todo en áreas áridas, difíciles de encontrar, empezamos a muestrar un montón, sobre todo enfocándonos en cañones en el desierto, ¿no? Estos cañones tienden a juntar más humedad y entonces es posible que jueguen un papel como de refugios para la diversidad, ¿no? de plantas o de animales, ¿no? Entonces nosotros lo que en realidad hicimos fue incrementar de esos 20 muestras originales a 84, ¿no? Extendimos los registros, perdón, hasta Baja. Ya había un registro de Exurelea encina, muy cercano a Tijuana, pero ya lo extendimos un poco más al sur, ¿no? Lo cual nos hace pensar que muy probablemente esta especie se extiende todavía más al sur de México, ¿no? Y, por ejemplo, es importante mencionar que todavía hay varias áreas inexploradas en México, sobre todo, por ejemplo, esta especie acá a la derecha que vamos a ver en verde, azul claro y azul un poco más fuerte. Eso es lo que representa las Sky Islands en Arizona, ¿no? Y esas áreas están bastante bien muestreadas actualmente para este grupo, pero del otro lado de la frontera, que son las Sky Islands en Sonora, está completamente inexplorado. No sabemos absolutamente qué hay ahí, ¿no? Y esto puede cambiar por completo nuestras hipótesis que estipulamos en este trabajo, ¿no? Entonces es importante mencionar aquí que esa área en particular está poco estudiada, así como algunas zonas en el desierto sonorense, ¿no? También cercano un poco entre la frontera entre California y Arizona, ¿no? Entonces, del lado de México también está bastante inexplorado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue principalmente recolectar elementos ultraconservados para este grupo. Solo secuenciamos 51 de las 82 muestras y obtuvimos un promedio de 588 genes de estos UCEs, ¿no? Extrajimos SNPs, 608 SNPs no ligados para también hacer un análisis relacionado y obtuvimos mitogenomas de 47 de estas 51 muestras, ¿no? El mitogenoma más o menos nos enfocamos en 15 de los genes codificantes, entonces eran una matriz de aproximadamente 15 genes por especie o por individuo, ¿no? Obtuvimos árboles de genes con IQ-Tree y luego obtuvimos un árbol de especies con Astral, ¿no? Que es principalmente Aster, es la nueva versión de Astral que incluye más funcionalidades, ¿no? Los tiempos de divergencia los estimamos principalmente con BIS y lo que hicimos fue utilizar, como ya les había mencionado anteriormente, puntos de calibración externa, por ejemplo, de Hedin en el 2019. Sin embargo, estos estimados de divergencia eran bastante viejos, ¿no? Y nosotros pensamos que a lo mejor esos estimados estaban un poco sobreestimados, ¿no? Entonces lo que utilizamos después fue la tasa de evolución de COI para como relajar un poco ese estimado, ¿no? Y hablando un poco de lo que fue la delimitación de especies, ya en concreto, pues principalmente, como les había mencionado anteriormente, teníamos que calcular un árbol multiespecies con base en teoría de coalescencia multiespecies, ¿no? Para eso utilizamos StarBeast3 con alineamientos y utilizamos Snapper con SNPs, ¿no? El problema aquí es que muchas veces cuando estamos trabajando con un gran número de genes, utilizar un método multiespecies va a tardar muchísimo tiempo en converger, ¿no? En el caso de StarBeast3 estuvo corriendo cerca de un mes, un poco más, y en realidad nunca convergió, ¿no? Entonces tuvimos que reducir un poco los alineamientos y aún así teníamos ciertos problemas de convergencia, ¿no? Entonces, en ese caso, utilizar SNPs fue la mejor alternativa en nuestro caso y fue el árbol en el que basamos al final todos nuestros resultados, ¿no? Para delinear, la forma en que definimos nuestras poblaciones fue principalmente con base en morfología y geografía, ¿no? Sabíamos que la pata 1 en estas arañas era bastante informativa, el número de sedas y la disposición de esas sedas en la pata 1 era bastante informativa y lo utilizó Plotnik, de hecho, para describir y delimitar sus especies en el tiempo.
Entonces examinamos la morfología y encontramos, por ejemplo, aquí en azul en el mapa estoy mostrando las que nosotros ah, dejamos como especies válidas, ¿no? Con base en este criterio de morfología y que además estaban completamente ah, restringidas a su área de distribución estas poblaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver que en las Sky Islands teníamos un montón de poblaciones, casi cada montaña representaba una población distinta de la misma especie, ¿no? Entonces esto nos permitió, de hecho, utilizar Delineate para poder calcular nuestra tasa de especiación de formación de especies a través de este grupo, ¿no? Eso fue lo importante, ¿no? Y por otro lado, había ciertas grupos que eran los que todavía teníamos dudas sobre qué podían ser, ¿no? Que son los que están aquí marcados en amarillo, ¿no? Tenían ciertas similitudes morfológicas, pero al mismo tiempo eran bastante diferentes, ¿no? Entonces no sabíamos exactamente cómo proceder y entonces dijimos, bueno, vamos a delimitar esas con base en las otras, ¿no? Y esto fue en pocas palabras lo que encontramos. Delineate nos mencionaba que estas especies en realidad todas y cada una de ellas eran diferentes con base en lo que nosotros habíamos dicho que tenía que ser una especie válida, que en este caso era morfología, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros observamos es que, por ejemplo, en este caso, en la flecha rosa que estoy mostrando aquí, o color rojo, um, podríamos considerar esas dos especies diferentes, que era lo que el análisis nos decía, pero las diferencias morfológicas no eran tan marcadas, ¿no? Entonces nosotros decidimos aún así tomar una decisión más conservadora y en realidad describir lo que eran nada más dos especies, ¿no? Ah, poniendo juntas estas dos, ¿no? Y fue conservador porque también la realidad era que teníamos pocos individuos, ¿no? Entonces no estábamos considerando toda la variación morfológica. Entonces esto fue con la idea de que pudiéramos extender el muestreo en el futuro y con base en eso y con este análisis previo hacer alguna decisión taxonómica en el futuro, ¿no? Entonces pueden ver que esta flecha aquí corresponde a estos individuos en este lado del mapa, ¿no? Y bueno, ya una vez que delimitamos las especies, pues era más fácil, ahora sí, entender un poco lo que era la evolución del grupo como tal, ¿no? Encontramos que eran dos linajes, principalmente uno en el este y uno en el oeste, y eso nos hacía pensar un poco que por ejemplo, este era otro linaje que encontramos completamente aislado en zonas desérticas, pero que era completamente distinto a las zonas del desierto del Mojave. Y finalmente esto nos permitía hacer ya hipótesis de cómo pudo haber sido la evolución de este grupo, ¿no? Que muy probablemente era un ancestro que venía de zonas del norte de California y venía distribuyéndose de forma de norte a sur, ¿no? Y luego realmente tomó esta divergencia yéndose hacia las costas en este lado de la península de Baja California y en otros casos se fue hacia los desiertos, ¿no? Y en los desiertos quedó principalmente aislado, ¿no? En muchos refugios, en este caso los cañones y en este caso las montañas, ¿no? Entonces, eso nos explicaría un poco cómo fue esa transición entre un ambiente que era mucho más homogéneo y después se fue aridificando, ¿no? Pero, por ejemplo, esta teoría podría cambiar un poco si consideramos las muestras que les comentaba anteriormente en el desierto de Sonora, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Por eso creo que es importante mencionar lo que hace falta colectar en esas zonas, ¿no? Les voy a hablar súper rápido de lo que es el segundo caso, que es con el género Calísoga, y que en este caso principalmente lo llamo a las montañas porque se distribuyen principalmente en las montañas de aquí de California, ¿no? Y es delimitación de especies no guiada porque en este caso, a diferencia de Xurela, no teníamos ninguna información previa, ¿no? A lo mejor este es el caso para muchos de nosotros trabajando con delimitación de especies en el que cualquier relativo cercano no se, está muy lejano como para hacer ciertas comparaciones en términos de especies o no hay de plano variación morfológica, ¿no? Y entonces no sabemos cómo proceder, ¿no? Y en estos casos, inclusive métodos o modelos bastante importantes como Delineate que les acabo de mostrar, pues no funciona, ¿no? Porque no tenemos cómo informarle qué debería de ser o qué no debería de ser una especie, ¿no? Ese fue el caso con Calísoga, ¿no? Y aquí voy a demostrar un poco como, entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Simplemente no delimitamos o metemos un modelo ahí que nos obtenga cualquier agrupación genética, por ejemplo, con base en similitud o qué debería proceder, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pensamos que era mejor evaluar la historia evolutiva completa del grupo, ¿no? Calísogas son arañas de mediano a largo tamaño, perdón, de mediano a grande tamaño, y como ya les mencionaba, no tienen evidencia de diferencias morfológicas, ¿no? Y además también era bastante problemática su taxonomía dado estas similitudes morfológicas, ¿no? Todo lo que estaba en California se considera cercanamente relacionado con cosas en Asia o en Australia, ¿no?
Y principalmente lo que era de resaltar es que tenía una distribución alrededor del Valle Central en California, ¿no? Valle Central es un área bastante mala para vivir y no habitable para las arañas, ¿no? Es principalmente cultivos, ¿no? Y en el tiempo atrás esta zona era bastante propensa a inundaciones, ¿no? Entonces no permitía mucha vida en esa región, ¿no? Un trabajo previo en el 2015, justamente usando 3 genes mitocondriales y 7 genes nucleares, recuperó que esto en realidad, todos los nemésidos que se conocían de California eran del género Calísoga y que era una especie bastante rica en términos de su genética, ¿no? O sea, podríamos esperar que fuera una especie críptica, ¿no? O que hubiera especiación críptica ahí, ¿no? Y algo interesante es que ellos encontraron 3 zonas simpátricas, ¿no? En esta región de la Sierra Nevada en la Sierra Nevada y en las sierras costeras también encontraron otra zona simpática, ¿no? Entonces eso nos hizo a nosotros ya después en el futuro pensar un poco que podría a lo mejor tratarse de lo que es una especie en anillo, ¿no? Para ustedes para los que no estén familiarizados con este término, simplemente es que una población ancestral va a empezar a dispersar alrededor de una barrera geográfica, ¿no? En este caso el Valle Central, ¿no? Y el modelo o la teoría de esto dice que conforme ellos van dispersando alrededor de esta barrera, el flujo genético no se interrumpe, ¿no? Pero pasa tanto tiempo, el tiempo es importante en este caso, que al momento en el que las poblaciones se encuentran del otro lado de esa barrera, son completamente distintas y no pueden hibridizar consigo mismas, ¿no? Entonces eso es principalmente un ejemplo de diferenciación o especiación en ausencia de barreras geográficas, ¿no? Y pues es un ejemplo bastante bueno en el sentido de que podemos esperar especiación a pesar de que no exista la alopatría, ¿no? Que es el ejemplo más clásico de especiación, ¿no? Tiene un montón de críticas este modelo, pero hay, por ejemplo, dos ejemplos muy famosos, que son las salamandras del género Ensatina, que justamente se distribuyen aquí en California y que presentan un montón de variación fenotípica, ¿no? Y también está el caso de estos pajarillos en Siberia, que principalmente se distribuyen alrededor del círculo polar ártico y lo que limita la dispersión de estos pájaros es una zona desértica aquí en el centro, ¿no? Y por ejemplo, estos muestran cierta variación fenotípica en el canto, ¿no? En la zona de Siberia las especies no se reconocen, mientras que en el transcurso de toda ese continuo de poblaciones se pueden reconocer consigo mismas, ¿no? Entonces son dos clásicos ejemplos, ¿no? Entonces justamente aquí estamos interesados en decir, bueno, probablemente las arañas del género Calícega presentan un patrón de especiación en anillo, ¿no? Entonces queremos ver si los patrones filogeográficos de estas arañas iban en acuerdo con ese modelo y también si era ese el caso, cuál era la dirección de la expansión, ¿no? Creo que eso era bastante importante, de dónde a dónde se estaban moviendo, ¿no? Y también si la población estructural que tenían era de esperarse en un modelo de anillo, que era no estructuración, simplemente flujo genético en todas las poblaciones, o en realidad estaban fragmentadas, ¿no? Y finalmente, últimamente, ¿puede esto darnos alguna idea de cuál es la delimitación de especies para esto? ¿Podemos utilizar toda esta evidencia para delimitar especies? Entonces, lo que hicimos en realidad fue principalmente extender el muestreo de Liavit en el 2015 y lo extendimos a un total de 190 muestras. Una matriz del 80% de presencia nos recuperó cerca de 1200 UCEs y también utilizamos SNPs en este caso. Obtuvimos 900 SNPs no ligados y también extrajimos mitogenomas como con Exurela, ¿no? Y en este caso sí fuimos capaces de extraer mitogenomas para las 190 muestras, ¿no? Lo cual fue bastante bueno. Luego utilizamos otras paqueterías en R para principalmente hacer análisis de genética de poblaciones, ¿no? Esto es lo que encontramos principalmente. Pueden ver que el árbol muestra un montón de estructuración geográfica. O sea, cada linaje está restringido a una zona geográfica en particular. Como pueden ver aquí, los clados con colores corresponden con los colores de este lado del mapa. Y era importante mencionar que hay un gap, un hueco acá al sur de su distribución, en el cual no se distribuyen las arañas, ¿no? Y en esa zona hemos colectado bastante y por muchos años se ha colectado. Marshall Hagen lleva años colectando estas arañas y no existe, ¿no? Entonces eso era bastante interesante en general en el patrón, ¿no? Y lo que vimos es que esta población en rojo al norte, la que denominamos Sacramento, en realidad era bastante divergente del resto de las especies, ¿no? Entonces, si nosotros
no consideramos ese, podemos ver que en realidad hay dos grandes linajes, ¿no? El clado en rojo al norte y el clado al sur en azul, ¿no? Y cuando evaluamos un poco la estructura poblacional de estos grupos, podemos ver que K6 era el valor óptimo y podíamos ver que había bastante estructuración dentro de cada uno de estos grupos, ¿no? Dentro del grupo del norte y dentro del grupo del sur había bastante estructuración y pues esto rompió un poco nuestra idea de lo que era la especie en anillo, ¿no? Porque nosotros no estábamos esperando esa estructuración, pero no por eso dejaba de ser interesante, más bien ahora nos interesaba por qué hay tanta estructuración, ¿no? Y pues si consideramos que estas son arañas bastante antiguas, pues era de esperarse que iba a haber esta fragmentación dado el tiempo que han pasado en esta zona evolucionando, ¿no? Y si recuerdan esta zona que les mencionaba, la zona simpátrica que encontramos, bueno, justamente si vemos los individuos de esas zonas, podemos ver que son zona simpátrica entre individuos del clado norte con individuos del clado sur, ¿no? Y si tomamos un poco de detalle en la morfología de esos individuos, podemos ver que del lado izquierdo son arañas del clado norte, que pueden ver que son bastante grandes y de coloraciones más oscuras, mientras que del lado de la derecha, del lado rojo, del sur, son arañas más pequeñas y con coloraciones más claras, ¿no? Eso era bastante importante porque en realidad había un desplazamiento de caracteres que se intensificaba en esa zona, en particular en la zona de convergencia, ¿no? Y en realidad había diferencias morfológicas que nosotros no estábamos considerando al inicio, ¿no? Por ejemplo, si vemos un poco a los patrones de diversidad genética en el clado norte, podemos ver que había una cierta tendencia en la diferenciación genética de las poblaciones yendo de la Sierra Nevada a lo que eran las zonas costeras, ¿no? Y había un incremento en el flujo genético en ciertas poblaciones, lo cual nos hablaba un poco de expansión poblacional, ¿no? Yendo justamente en ese mismo sentido, ¿no? Y cuando veíamos en el clado sur exactamente lo mismo, podíamos ver cómo decrecía la diferenciación genética de la Sierra Nevada hacia las sierras costeras, y lo mismo, encontramos unos ciertos patrones de expansión poblacional, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que estamos viendo era un efecto en espejo, ¿no? Lo que pasaba en el norte también lo estamos viendo en el sur, ¿no? Y eso justamente nos hizo hipotetizar que muy probablemente este era el patrón que habían estado presentando estas arañas, ¿no? Moviéndose de lo que era la Sierra Nevada y el clado norte o en rojo, justamente rodeando el Valle Central por el norte y el clado en el sur rodeando el Valle Central por la zona sur, ¿no? Entonces, al final del día nos queda la idea de cómo podemos utilizar toda esta información para delimitar especies, ¿no? ¿Necesitamos hacer algún análisis adicional para definir cuáles podrían ser nuestras especies o toda esta historia evolutiva, toda esta información genética es más que suficiente como para nosotros decidir cuántas especies tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, principalmente nosotros no realizamos ningún otro estudio o ningún otro método algorítmico y simplemente decidimos que teníamos 3 especies, ¿no? Una especie que era Sacramento, que era el grupo hermano, y otras 2 especies que en realidad eran el clado norte y el clado sur que estaban rodeando, que eran las que fungían como especie en anillo, ¿no? Entonces, como ya para concluir, lo que me gustaría mencionar es que, pues, principalmente llevarse a casa el mensaje de que el modelo coalescente multiespecie delimita poblaciones, ¿no? Y este es uno de los motivos por cual en muchos estudios encontramos que estos métodos en realidad sobreestiman el número de especies en nuestro sistema, ¿no? Entonces, si los vamos a utilizar, debemos de justificar por qué los estamos utilizando o ser muy precavidos con lo que vamos a concluir respecto al número de especies, ¿no? Y más si eventualmente vamos a usar ese número de especies para una decisión de conservación o para a lo mejor hipotetizar sobre la evolución de un grupo, ¿no? Otro mensaje importante es que si estamos en etapas tempranas de nuestro estudio, deberíamos incluir especies cercanas a nuestro grupo de interés, ¿no? No simplemente colectar nuestro grupo, pero a lo mejor extender más el muestreo, ¿no? Y, por ejemplo, utilizar diferentes fuentes de evidencia es importante, como por ejemplo para entrenar nuestro modelo, ¿no? Justamente con esa morfología, esa geografía es lo que vamos a informar nuestro modelo en lo que son las fronteras de nuestras especies, para que de esta forma el modelo pueda aprender, ¿no? Que es lo que ahorita se maneja mucho como supervised machine learning, ¿no? Que es lo que tenemos que aplicar. Bueno, esa forma de aprender del modelo tiene que venir de nosotros, ¿no? Y tiene que ser una información que sea biológica, ¿no? Que tenga una importancia biológica, ¿no? Y principalmente
Ah, sí, esto nos va a ayudar, por ejemplo, para diversidad críptica, ¿no? O sea, si podemos entender ciertos patrones evolutivos, nos va a ayudar a entender más por qué estamos encontrando esta diversidad críptica, ¿no? Más que simplemente decidir, ok, voy a describir tres especies de ahí, es como, ¿por qué podría tener tres especies en ese sistema? ¿Qué es lo que ha llevado a este grupo a evolucionar de esa forma que voy a encontrar tres, cuatro, cinco especies? Y si no tiene una importancia evolutiva, entonces a lo mejor también podría yo cuestionarme si vale la pena describirla o no, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría agradecer un montón de gente. Este proyecto ha sido apoyado por CONACYT, por la National Science Foundation y un montón de gente involucrada. Este proyecto es en compañía junto con el otro laboratorio, el Bond Lab en UC Davis. Entonces, es un montón de gente que está involucrada en esto y sin más, pues bueno, pues a contestar preguntas si es que hay. Perfecto, Rodrigo. Pues muchas gracias por este interesante seminario. Creo que toda esta complejidad de metodologías y sobre todo el uso, ¿no? De la era genómica, pues nos da mucha información sobre esta evolución de estos grupos, ¿no? Sobre todo interesantes porque tienen bajas dispersiones y tienen una estructura genética que se presta para este tipo de estudios, ¿no? Si tienen dudas o preguntas, tenemos bastante tiempo. Pueden levantar la mano los que están aquí en el chat o directamente los que estén en el auditorio. Pueden realizar preguntas. Por ahí creo que la doctora María Luisa estaba Sí, levantando su mano, doctora. sí, perdón, es que aquí no le encuentro cómo alzar la mano, pero bueno, Adelante. muchísimas gracias, doctor Onjarres, muy interesante su plática. Yo tengo pues una pregunta nada más. ¿Cómo encuentran ustedes? Dice que es difícil, ¿verdad? El hábitat, por ejemplo, donde se encuentran los desiertos, se ve que es pura arena y la parte de digamos, de las Sky Islands, ¿verdad? Que pues son hábitats completamente diferentes. ¿Cómo le hacen para encontrarlas? ¿Hay alguna forma de buscarlas? ¿O si hacen nidos debajo de piedras? ¿O cómo podríamos encontrarlas? Sí, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que lo que hemos hecho es principalmente explorar, ¿no? Con base en errores, ¿no? Intentamos colectar en ciertas zonas y encontramos, pues ya nos damos una idea de cómo es el hábitat, ¿no? Y lo principal que hicimos fue justamente enfocarnos en los cañones, ¿no? Sabíamos que los cañones tienen una mayor acumulación de humedad en general en el desierto, ¿no? Entonces era más probable encontrar a lo mejor especímenes en esas zonas con mayor humedad que completamente en zonas planas en el desierto donde la humedad es completamente ausente, ¿no? Y justamente cuando empezamos a explorar estas zonas, hay unas regiones que llaman talus, no sé exactamente cuál sea la traducción, que es son conglomerados de rocas, ¿no? Que justamente tienes el cañón y está completamente lleno de rocas, ¿no? Y lo que nosotros empezamos a hacer fue justamente remover un montón de esas rocas para acceder a esas zonas húmedas. Y resulta que esas arañas estaban anidando entre todas esas rocas, ¿no? Y podíamos ver justamente los rastros de telaraña, era lo que empezamos a encontrar, ¿no? Y cuando vimos eso fue que dijimos, es que deberían de estar aquí. Cuando llegamos a zonas más profundas, con más humedad, fue justamente que las empezamos a encontrar, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, algo que también fue bien interesante es que estas especies estaban extremadamente asociadas al tipo de vegetación, ¿no? Por ejemplo, una de las especies que nombramos, la nombramos Exurella ephedra, y le pusimos ese nombre porque siempre que la encontramos estaban anidando en raíces de plantas efedra, ¿no? Y no en ningún otro lado, ¿no? Entonces eso era súper importante. Por alguna razón que hasta la fecha desconocemos, siempre estaban asociadas esas plantas, ¿no? Podríamos estar justamente en la misma zona y si no había efedras en esa zona, no encontrábamos las arañas. Y si volteamos a otra zona donde estaban las efedras, ahí estaban las arañas, ¿no? Eso era algo súper importante, ¿no? Que también lo descubrimos con ensayo y error, ¿no? Principalmente, de estar colectando en zonas y que nos dispersábamos y empezamos a buscar, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que justamente, pues, uno asume, por ejemplo, yo asumía que en California, al menos del lado de Estados Unidos, estaba todo bastante bien explorado porque pues cuántos aracnólogos por cuántos años han estado colectando y Sí, no es claro. cierto, ¿no? La realidad es que no, ¿no? O sea, hay un montón de potencial, ¿no? Pues muchas gracias. Es muy interesante porque, pues, como usted dice, que a lo mejor se pueden distribuir en otros lados, ¿no? Y sobre todo con esas características del hábitat que sí requieren, a pesar de que están en los desiertos, pues sí se requiere cierta humedad, ¿verdad? Entonces sí, pues muchos, incluso nosotros que trabajamos en los oasis de la península,
pues sí vemos que muchas de las poblaciones de arañas, pues como que están en poblaciones muy, muy localizadas, ¿verdad? De donde se encuentran eso. Pues muchísimas gracias. Sí, sí. Pues, Muchas gracias, doctora, por la interesante pregunta. Y aquí en el chat ya tenemos algunas. Samuel Olasco nos pregunta, hola Rodrigo, excelente presentación, muy interesante. Dos preguntas. Uno, ¿conoces cuáles son los tiempos de divergencia de los diferentes linajes o clados de Exurela? Y dos, ¿tienes evidencia de que existan poblaciones que estén en un pico de radiación adaptativa? Excelente charla, saludos. ujú. Sí, tenemos los tiempos de divergencia, no incluí la figura aquí en la presentación. La pueden checar en el paper, luego les puedo pasar la publicación si así lo desean. Pero sí, justamente no son tan antiguas como pensábamos que fue como la recuperaron en el primer estudio con todos los atipoideos, que la recuperaban cerca de 300 millones de años atrás, 200 y cacho. No son tan antiguas, pero sí parece ser que divergieron de su ancestro común aproximadamente entre 150, entre 60 millones de años más o menos, ¿no? Ese es el periodo. Es todavía muy variable porque la realidad es que cualquier análisis de divergencia sin conocer completamente un buen punto de calibración, pues es difícil de interpretar, ¿no? Por eso también la importancia que mencionaba del modelo coalescente. Si nosotros sabemos que tienen tamaños poblacionales pequeños, que es lo que es de esperarse de estas arañas tan fragmentadas, podríamos estimar que en realidad no son tan antiguas, ¿no? O sea, que tienen menos tiempo del que se estima con todos estos análisis, ¿no? Y en cuanto a radiación adaptativa, no creo que estén radiando adaptativamente estas arañas, al contrario, están realmente fragmentadas y completamente aisladas en zonas particulares de los cañones, ¿no? Y ahorita probablemente el mayor reto es encontrar cuál es la conexión, ¿no? entre esas poblaciones. Y todo se restringe completamente a distribuciones, por ejemplo, era una zona en el desierto mucho más habitable y en una especie ampliamente distribuida y después principalmente hubo extinción y quedaron aisladas en esas pequeñas zonas y simplemente se han mantenido ahí sobreviviendo prácticamente, pero radiar no lo veo, no veo cómo estén radiando estas. Ujú. Lamentablemente. Pero bueno, al menos siguen ahí, ¿no? Mm. Perfecto, Rodrigo. Muchas gracias y gracias, Samuel, por las preguntas. ¿Alguien más que quiera preguntar? En el Inter yo tengo ahí un par de preguntas, Rock. Precisamente viene de la mano con lo que preguntaba la doctora María Luisa y también lo que preguntaba Samuel, ¿no? Respecto a si ustedes han hipotetizado algo, si el microhábitat puede llegar a influir en lo que se conoce, sobre todo en la diversificación de estos grupos, que con otros grupos de arañas, por ahí hace unos años publicábamos un trabajo con fólcidos, donde el microhábitat, pues fue algo muy, muy importante para la diversificación en arañas de suelo, arañas de entre rocas y arañas de vegetación. Y con estos grupos me imagino que es un poquito más complicado. ¿Han hecho algo o hipotetizan algo al respecto? Ah, hay una hipótesis, por ejemplo, en el caso de Exurela, porque por ejemplo con Calísoga, principalmente lo que está promoviendo todo es la zona habitable en las montañas, ¿no? Realmente la forma en que giran alrededor del Valle Central es porque simplemente no podían vivir ahí, ¿no? Entonces, en ese caso es más como fácil interpretar cómo ha sido la evolución con base en su área de distribución, ¿no? De hecho, actualmente podemos encontrar un montón de arañas calísoga alrededor, por ejemplo, de Sacramento o de, por ejemplo, UC Davis, que está en medio del Valle Central, ¿no? Y eso ya es un resultado actual de que las condiciones han estado cambiando y las arañas ahora es más factible para ellas de invadir el Valle Central, ¿no? Pero atrás en su evolución, como comentaba, esta zona era constantemente inundable y como era el mar, traía un montón de sal, entonces esas zonas se volvían bastante como que adversas para las arañas, ¿no? De hecho, ese es el motivo por el cual es tan bueno para la agricultura actualmente, ¿no? Porque el suelo es bastante rico, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, pues sí era más fácil predecir que estaba completamente asociado a las cadenas montañosas, pero en el caso de Xurela, el microhábitat es como, uno lo puede ver como que lo es todo, porque simplemente están en una zona en particular, y si no encuentras ese microhábitat en particular, como el que comentaba anteriormente con efedra, entonces no van a estar en ningún otro lado, ¿no? Pero no sabemos si esa asociación entre planta y especie ocurrió atrás en el tiempo, o simplemente es una combinación de condiciones, ¿no? A lo mejor las efedras requieren ciertas condiciones que también las arañas y por eso se encuentran en el mismo, ¿no? Está más difícil como de
imaginar o de hipotetizar, pero sí, podría ser, ¿no? O sea, el microhábitat, creo que al menos con este grupo de animales tan pequeños que denominamos los endemismos de corto rango, pues principalmente lo es todo, no solo viven ahí, ¿no? Y uno puede como que extrapolar, por ejemplo, con los esquizómidos uno puede extrapolar, si hay una zona rocosa húmeda, ahí va a haber esquizómidos, ¿no? Y eso fue mi primer Claro. premisa con estas arañas, ¿no? ¿Dónde podría yo encontrar un esquizómido? Entonces ahí debería de haber arañas exurela. Y sí, ¿no? En San Diego, por ejemplo, sí las encontramos en esas zonas rocosas, ¿no? Pero si ya te vas al desierto, pues no, ya no, de plano, ¿no? Entonces, y en las zonas montañosas, en las Sky Islands, ahí es completamente distinto, ¿no? Porque esas son las zonas húmedas, más asociadas a musgos, entonces cambia completamente, ¿no? Entonces, lo cual nos está diciendo que sí, el microhábitat juega un papel muy importante en mantener esas poblaciones, ¿no? Pero si ese microhábitat está favoreciendo la especiación, es algo que todavía no sabemos, ¿no? Claro. Sí, mucho que descubrir todavía, ¿no? Mucho que estudiar con estos grupos. Otra pregunta que yo tengo, Ro, que me da curiosidad respecto de las dataciones y si coinciden un poquito con los refugios pleistocénicos, sobre todo con esto de las Sky Island, ¿no? Que tanto en Estados Unidos como aquí en México, sobre todo esta conexión en la Sierra de Sonora con la Sierra Madre Occidental. Entonces, háblanos un poquito, si han hipotetizado qué tanto pudo haber influido el Pleistoceno, los refugios pleistocénicos, sobre todo para estos grupitos de especies que se tienen en esas cordilleras. Mm. Sí, definitivamente para Apachea, que déjame pongo el mapa. Para Apachea, que es principalmente esta zona aquí en verde y azul clarito en las Sky Island, para eso los tiempos de divergencia caen completamente con el Pleistoceno, ¿no? Para el resto de las especies no, son más antiguas, ¿no? Lo cual nos hace pensar en una hipótesis completamente distinta que quedaron aisladas mucho más tiempo atrás, ¿no? Pero para Apachea realmente sí, esa es la principal hipótesis, ¿no? Nosotros no nos enfocamos en eso ahorita porque como bien les comentaba, al menos yo personalmente no quería enfocarme en ese grupo sin colectar antes en México, ¿no? Porque simplemente tenemos la mitad de la historia, ¿no? No tenemos la otra mitad, ¿no? Entonces, si no colectamos Claro, en México, no podemos saber en realidad cuál es toda la historia, ¿no? Porque además también, por ejemplo, haría falta colectar en zonas no montañosas, más al sur de Sonora, ¿no? Para ver si también podrían encontrarse ahí o más hacia el oeste, ¿no? Y con eso ya podríamos tener una idea más clara de cómo podría ser la evolución de Apachea, ¿no? Como bien mencioné, no hay diferencias morfológicas dentro de esta especie en particular, ¿no? Entonces, cada montaña nosotros la consideramos como una población, pero bien valdría la pena a lo mejor enfocarse simplemente en esta especie y ver qué patrones han justamente promovido la diversificación porque pues si están simplemente aislados en una montaña cada una de estas poblaciones, tiene que pasar tiempo para que empiecen a especiar, ¿no? Y ya pasó bastante tiempo, claro. entonces podríamos reevaluar esa hipótesis, ¿no? Los tiempos de divergencia coinciden con esto, entonces lo cual nos habla de justamente la misma historia, ¿no? Que ya bien conocemos, por ejemplo, me parece que con ay, se me olvidó su nombre de estos eh, reptiles, no recuerdo ahorita su nombre, hicieron una publicación reciente, creo que la publicaron en el 2020, justamente con toda esa distribución de estas reptiles en las Sky Island, ¿no? Y es lo que proponen principalmente, que lo que está promoviendo la diversificación es los refugios pleistocénicos principalmente, ¿no? Pero al menos en ese estudio en particular es exactamente la misma situación, no tienen muestreo en Sonora, ¿no? Entonces yo creo que Claro, estudiarlo mucho bastante. que colectar. Ujú. Perfecto, Roque. Todavía tenemos tiempo para preguntas. Si nadie tiene alguna pregunta adicional, yo quisiera hacerte otra respecto a las edades del río Colorado, ¿no? Porque parece que hay un patrón de Alejandro. vicarianza bien interesante que coincide, creo que con tus dataciones, ¿no? Y creo que el río Colorado, pues no solamente con arañas, con un montón de grupos biológicos, ha influido en lo que es vicarianza sobre todo. ¿Ustedes han detectado poblaciones alopátricas de la misma especie o de plano con todo lo que están haciendo? Ustedes ya pueden categorizar y decir, pues esto ya no es una población alopátrica, realmente ya son especies distintas, linajes completamente diferentes. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, la teoría del río Colorado creo que ya la habían probado antes, justamente Marshall Hedin con otra de sus estudiantes, Ángela, ellos con opiliones probaron esa hipótesis, ¿no? Del grupo Sura, me parece. Justamente tienen el mismo patrón que con Exurela, ¿no? Que tienen un linaje en el este y otro linaje en el oeste, ¿no?
Y creo que hay toda una hipótesis, ahorita no recuerdo completamente el nombre del Madrian Geological Something, que es como que justamente lo que dice es que hay dos grupos de plantas, teoría es basada en plantas, que justamente el río Colorado es lo que está promoviendo completamente la divergencia de estos grupos, ¿no? Claro. Ellos probaron esa hipótesis con opiliones y parece ser que no era completamente en acuerdo con la hipótesis, porque había ciertas poblaciones del mismo linaje que iban y venían del río Colorado, ¿no? Entonces, a lo mejor valdría la pena un poco pensar si esas poblaciones estaban en zonas más altas, que a lo mejor permitía de cierta forma cruzar el río en algunos periodos, ¿no? Pero al menos con Exurela sí intentamos como que postularlo, pero parece ser que no es completamente lo que está promoviendo toda esa diversificación, ¿no? Parece ser que estaban ampliamente distribuidos en toda la zona desértica y simplemente empezaron a quedarse extintas, ¿no? Y a quedar aisladas en refugios, que eran en este caso los cañones, ¿no? Principalmente en esta zona, en naranja y en rosa, ¿no? Porque la historia Perfecto, Raúl, muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Alejandro, Creo que en el Alejandro, auditorio hay una pregunta, entonces adelante, por favor. sí, ¿sí se me escucha? Sí, adelante. Ok. Eh, Muchas gracias, doctor Rodrigo, por su plática. Me quedé pensando sobre la hipótesis del modelo de especiación circular que sugiere alrededor del Central Valley de California. Si lo entendí bien, es como una especie de población ancestral que se separa por ambos lados del valle, que no pierde la conexión entre ambos extremos, digamos, de la dona incompleta, pero la interconexión entre ambos extremos se reduce mucho y, por tanto, para todo efecto práctico es como si hubiera una barrera de aislamiento entre ambos extremos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, justamente esa es la teoría, ¿no? Justamente una población Entonces, ancestral. mi pregunta es, ¿se podría pensar en ese escenario, pero en lugar de una dona incompleta, si alargamos la dona y la enfilamos, la ponemos y la colocamos en la península de Baja California, y entonces el escenario que pensamos es una población que inicialmente empieza a colonizar la península de Baja California de norte a sur, que no pierde la conexión a nivel local de intercambio genético, pero que se reduce mucho el intercambio entre los extremos a las distancias, depende de los tipos de organismos, ¿no? Entonces, ¿sería posible pensar en un escenario de especiación en esa geografía estrecha sin acudir a hipótesis de barreras de intromisión del mar sobre la península, como se han estado sugiriendo, pero que sin un sustento empírico muy riguroso? Es decir, simplemente con la reducción del intercambio que implica la geografía de la península, ¿se puede construir un modelo de especiación para algunos grupos de organismos? Ya. Sí, yo creo que sí. La idea de la especiación en anillo sería principalmente que hay alguna barrera, ya sea, por ejemplo, en este caso en el Valle Central era muy obvio que eran zonas que se inundaban, pero podría haber casos en los cuales esa barrera sea completamente algo diferente, ¿no? Siempre y cuando esa barrera esté limitando el flujo genético entre a lo mejor dos lados de esa distribución, de manera a lo mejor horizontal, ¿no? Pero mientras se pueda mantener vertical ese flujo genético, debería de poder caer dentro del modelo de especiación en anillo, ¿no? Y principalmente, sí, lo que uno espera es que no haya interrupción en el flujo genético, ¿no? O sea, el modelo tradicional, como fue postulado, por así decirlo, es de que justamente ese flujo genético nunca se ve interrumpido. Lo que demuestra principalmente es la especiación con presencia de flujo genético a lo largo de las poblaciones y eventualmente es la distancia y el tiempo que pasan como separadas una de otras lo que va a hacer que eventualmente se logre esa especiación, ¿no? Y justo como lo comenta, la hipótesis con las salamandras es un poco similar, pero al revés, ¿no? En realidad esta es una población que viene de Oregon, del norte, y viene especiando y se mantiene como tal la misma especie. Y cuando llega a California, en esta zona del Valle Central, una
una parte de esa población se va por el este y la otra por el oeste, y entonces se encuentran completamente al sur en lo que es la zona de Los Ángeles, las zonas transversales, y ahí es donde, de hecho, todavía pueden un poco como que hibridizar estas especies, pero más al sur, ya cercano a la península, es donde empiezan ya a divergir y ya no pueden ah, hibridizar entre ellas, ¿no? Entonces, es bastante interesante, pero pues la realidad es que cuando uno checa los ejemplos empíricos, pues normalmente el tiempo afecta bastante la formación de especies, ¿no? Entonces, esperar que no haya cambios en las poblaciones por la presencia de barreras de cualquier tipo, pues es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, este es el caso con Calizo, en realidad encontramos fragmentación poblacional, ¿no? Y es porque pues el tiempo que pasan ahí, por ejemplo, la disponibilidad de hábitat también es otra cosa, ¿no? En el Central Valley eso está inundado y conforme fue habiendo disponibilidad de tierra, pues fue que empezaron a colonizar, ¿no? Entonces a lo mejor sería empatar un poco la historia geográfica, geológica del área de distribución con la historia evolutiva del grupo, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo, por ahí hay un par de preguntas todavía en el chat, entonces ya les dejé el correo del doctor por si quieren contactarlo directamente. Te agradezco mucho, Rodrigo, por el seminario, creo que fue muy interesante, vale la pena este tipo de seminarios y pues agradezco a todos su presencia, tanto los que están en auditorio estudiantes como los que están en línea. Dentro de 8 días vamos a tener otro seminario que es de ecología de coleópteros con el doctor Eric Martínez Luque. Entonces no se lo pierdan porque va a ser un seminario bien, bien interesante. Yo les agradezco mucho a todos. Excelente viernes y estamos en comunicación. Gracias.